Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nuestra reflexión, nuestro estudio bíblico de todos los días, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Principalmente es este discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén, Ñandeña y Meñeina, del versículo 1 hasta el versículo 21, en realidad, en que hablamos de este discurso de Pablo. Este discurso de Pablo, que está en torno a presentar él mismo su vocación de cristiano. Y él va diciendo, y va contando, va narrando a toda esa muchedumbre que por una parte lo estaba golpeando. Por una parte incluso dice en el versículo 36 que muera. Pero sin embargo, después de haber otra vez conquistado o tener la posibilidad de con el comandante, ¿verdad? Le dice, ¿me dejas decirte algo? Griego era. Él respondió, ¿sabes griego? Entonces no eres tú el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4,000 sicarios al desierto. Ya dijimos y hemos reflexionado bastante que los romanos de por sí, ellos no querían la trifulca. El pueblo porque cualquier esa es la famosa turba, ¿verdad? Ahora enseguida que va a intervenir. Y cuando vieron que había una turba, una multitud que estaba garroteando a Pablo, enseguida a intervenir justamente para que no sea peor después, ¿verdad? Ellos intervienen, ponen orden, le agarran a Pablo, le están defendiendo, ponen un muro, incluso dice que lo levantan en un momento. Y después de que el comandante le da permiso, ¿verdad? Porque después le dice que pueblo. Y también reflexionamos y dijimos, Pablo iba a formar la lleva y porque él sabe que en este momento estaba siendo llevado a la prisión. Y posiblemente estaba siendo llevado a la fortaleza Antonia, que está ahí en la esquinita nomás de los muros del templo. Desde ahí entonces los soldados controlaban todo lo que pasaba, el movimiento dentro del templo, en el patio y todo lo que sucedía ahí. Y ahí es donde le ven a Pablo, que es golpeado, a Pablo, que no es aceptado, y una turba y una multitud que está comenzando a crear un poco alboroto dentro del templo. A beber o intervenir, soldados y centuriones, juntamente con este comandante, corrió, ¿verdad? En cuanto ellos se detuvieron, el tribuno y los soldados dejaron
de golpear a Pablo. ¿Se dan cuenta? Entonces, una intervención directa, ¿verdad?, de estos soldados romanos. Bueno, esta es la situación, queridos amigos, pero ahora, cuando Pablo está siendo llevado ya en prisión prácticamente, bueno, calcula por ahí, nada, Pepe, si motita y venga tu ella, pomba bebé. Mi lema siempre ha sido, ay de mí si no evangelizar. Pongo la Pablo, en su carta, ¿verdad?, que escribe a los Corintios. Hey, pon algo ahí. Ay de mí si no evangelizar. Ay de mí, Señor, si yo no te anunciara a ti. Namombe uy, lleva, ma pandé. Y esto es lo que parece que a Pablo le mueve totalmente. Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque si me voy ahora preso, hasta voy a bañar cárcel, diga tu mamá, diga tu más típico la nieta. Soldado fuera, diga tú allá vas a convertir soldado fuera, como sabemos que también ya sucedió en otra ciudad, en otra situación en que ya estuvieron en la cárcel, Pablo. Y dice que esa misma noche ellos pasaban en alabanza, en oración, hasta que el Señor después también los liberó. Cayeron todas las cadenas, se abrieron las puertas, el soldado se quería suicidar. Pero sin embargo, Pablo ahí le catequiza. Evangeliza llegó a Ciudad convertimos ahí, él y toda su familia. Son cosas, queridos amigos, que verdaderamente nos sorprenden. Lleva. Vaya para Pablo enseguida, tiene esa fuerza de Dios y esa gracia del Señor para anunciar, para decir, aníquena pela bequillete, aníquena pela pequeñina, anípe pequeñite, sino que pepe mombe uana, pellera, lleva pepe, per recibir, que peñan de yara, me eva, que pm, peñan de yara, oñe, imagina, pende apeto urbe. Y por eso dice que él también, en cuanto oyeron que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Y Pablo es ahí donde va a aprovechar para hacer este discurso que nosotros hoy estamos estudiando. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Maestro. Santiago. ¿Tiene un momento? Claro. Perdóneme, no... Siempre soy confiado al hablar. Lento al hablar. Maravillosa cualidad. Quería hacerle una pregunta. Por favor. Estás enviándonos con la habilidad de curar a los enfermos. Sí, eso fue lo que dijiste. ¿Sí? ¿Estás diciéndome que yo tengo la habilidad de curar? Perdóname. Encuentro difícil imaginar eso con mi condición, la cual no has curado. ¿Quieres ser sanado? Sí, claro, solo si fuera posible. Creo que has visto suficiente para saber que lo es. ¿Por qué no lo has hecho? Porque confío en ti.
Santiago, amado, mi querido hermano, necesito que me escuches con mucha atención, porque lo que voy a decirte definirá tu vida hasta este punto, y el resto de tu vida también. ¿Te quedó claro? En el nombre del Padre, te sanaré, justo ahora. Y tendrás una gran historia que contar. Sí, que tú haces milagros. Es una gran historia. Pero ya existen decenas que pueden contar la historia. Y luego habrá cientos más, e incluso miles. Piensa en la historia que tú tienes, en especial en el viaje que viene, si no te sano. Saber que aún proclamas el nombre de Dios a pesar de esto. Saber que te enfocarás en lo que importa mucho más que en el cuerpo. Que le muestras al mundo que puedes ser paciente con tu sufrimiento en la tierra, porque sabes que pasarás la eternidad sin ningún sufrimiento. No todos pueden entender eso. ¿A cuántas personas crees que el Padre y yo les confiamos esto? No a muchas. Pero los otros, ellos son mucho más... ¿Mucho más qué? No lo sé. ¿Más fuertes? ¿Mejores en esto? Hermano, te amo. Pero no quiero escuchar eso de nuevo. Sé lo fácil que es decir la canción de David, que soy una obra maravillosa y formidable, pero no hace que esto sea sencillo. Y en este grupo no me hace sentir como algo menos que una carga. ¿Qué una carga? En primer lugar, es más sencillo lidiar con tu caminar lento que con el temperamento de Simón. Créeme. ¿Eres veloz? ¿Te ves impresionante al caminar? Tal vez no. Pero esas son cosas que al Padre no le importan. Tú vas a hacer mucho más por mí de lo que muchas personas soñarían. Y hay muchas personas que deben sanarse para creer en mí. O necesitan ser sanados porque su corazón está enfermo. Y eso no aplica a ti. Y muchos son sanados o no sanados porque el Padre en el cielo tiene un plan para ellos que podría ser un misterio. Debemos recordar lo que Job dijo. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando mueres en la tierra y llegas con el Padre en el cielo, donde Isaías prometió que saltarías como un ciervo, la recompensa será grandiosa. Solo tienes que resistir. Y cuando te descubras encontrando fuerza real tras tu debilidad, y cuando hagas cosas grandes en mi nombre, a pesar de esto, el impacto durará por generaciones. ¿Ya te quedó claro? Sí. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Miércoles 11 de septiembre, Jesús sana a un paralítico. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Muy temprano ya
sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzos encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron: aleluya, aleluya, no ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya, Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor: aleluya, aleluya, viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar.
Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe e Nuevo Testamento. Reflexionamos el versículo 9 del capítulo 22, Hechos de los Apóstoles. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Queridos amigos, esto es lo que encontramos aquí en este versículo, en la narración de Pablo. Pablo es bastante más detallista ya eso. O sea, encontramos algunos elementos así muy interesantes que nos van narrando. Y andego con años en tu pamaguri a llevar ya estudiamos en el capítulo 9. Porque en el capítulo 9 es la directa conversión de Pablo. O sea, un te imagina lo que Saulo todavía respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para poder ir a las sinagogas de Damasco. Y así encontraba si encontraba algunos seguidores del camino, hombres y mujeres, llevarlos encadenados a Jerusalén. Yo soy judío, etc. Pero criado, bueno, hasta ahí no hay ningún problema todavía. Desde el versículo 4, capítulo 9. Yo perseguí a este camino, ¿verdad? Acudió al sumo y pidió carta de autorización para poder ir a la sinagoga de Damasco y si encontraba algunos seguidores del camino. Yo perseguí a este camino hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Y por lo tanto dice, hombres y mujeres, llevarlos encadenados a Jerusalén. Pero mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, de repente apareció a su alrededor el resplandor de una luz del cielo. Bueno, aquí él, sin embargo, todavía no nos va a hablar de eso, ¿verdad? Pero nos va diciendo también lo mismo, recibí cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino para traer a Jerusalén a los que estaban allá y castigarlos. Pero yendo de camino, ¿verdad? Pero mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, cuando estaba cerca de Damasco, cerca del mediodía, una luz del cielo muy brillante. De repente apareció a su alrededor el resplandor de una luz del cielo. Bueno, entonces, muy brillante, me envolvió de repente. Caí al suelo y escuché una voz que me decía, cayó a tierra y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Caí al suelo y escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, el que tú persigues. Y él le dijo, yo soy Jesús, pero levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, aquí entonces ya entra en otro punto. Sin embargo, ya le coge algunos detalles más a Pablo en su discurso, por lo menos que ahora está haciendo aquí con la gente. Algo ya es huella, anguetete, vengo a hoy que te imagina ver cárcel, o yo era jaina, pero hoy para ponerla, hoy no hay ver cárcel, hoy te calabozo, hoy no te patan, diga tu hoy ni eva vendi, o pero no hay por ahí ni teléfono celular, y que tu anguaje me la copo, no hay por teléfono, oye mongueta, o evangelizar. No hay por ahí posibilidad de WhatsApp, de mañana, de movilandero, de mover por todas partes, enderezar, de predicar, no hay por ahí. Y por lo tanto era ese trato directo y personal. Por eso, queridos amigos, esto es interesantísimo, ¿verdad?
la fuerza del Espíritu del Señor, cómo trabaja la fuerza del Espíritu del Señor, porque era bastante difícil, ¿verdad? Primero, luego, el entrar en contacto, el estar en esa posibilidad con tantas personas. Ahora entonces, prácticamente uno a uno lleva un minero en duena. Ciertamente que yo pero los endúa sin necesidad de tanta conversación. Oye, pero oye, uno este es el verdadero camino. A la sella buena. Pero tenemos que reconocer que la limitación era muy grande. Pero para Dios, nada es imposible. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto, no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Deberás de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre he sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. De Indonesia, donde la mayoría de la población es musulmana, a Papúa Nueva Guinea, país que cuenta con un 96% de cristianos, Francisco aterrizó en este territorio, conocido por sus diversos paisajes naturales. También alberga algunas de las tribus más remotas.
El Papa llegó hacia las 7 hora local. La bienvenida que le dieron fue única, una salva de 21 cañonazos y regalos entregados por 2 niños vestidos con trajes tradicionales indígenas. Una vez lo recibió el viceprimer ministro de Papúa Nueva Guinea, la Guardia de Honor inició la ceremonia de bienvenida. Inmediatamente después, Francisco abandonó el aeropuerto para descansar de cara a su apretada agenda de los próximos días, que incluye reuniones con autoridades, líderes eclesiásticos, así como visitas a distintas comunidades católicas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré, con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré, con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Recordemos que estamos en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Estamos con este discurso de Pablo a los judíos. Este discurso, la primera partecita, se presenta él mismo, quien dice que yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, criado en esta ciudad, en Jerusalén, educado a los pies de Gamaliel, y certificado de una buenísima preparación como judío. Pablo na la omoñi hangueya la Torah, la opilla hangueya hoy qua hangueya la Torah. Yo me he formado aquí con Gamaliel. Se no he formado en cualquier lugar india, sino que con Gamaliel, en la estricta ley de nuestros padres. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Entonces les va presentando también y les va diciendo, ¿verdad?, a todos en qué camino está, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo tenemos que entender también este camino y este triunfo, ¿verdad?, suyo mismo, ¿verdad?, cómo se presenta. Y bueno, pero después hay algunos elementos más interesantes, que yo soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy, que perseguí a este camino hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a los hombres y mujeres. Los otros serán celosos, pero que hayan hecho de esta manera, de andar, de perseguir, ir hasta Damasco, buscar personas que están comenzando a convertirse, a creer, a adherirse al Evangelio de Jesucristo. La cristiana haisha. Con la cristiana putepe ahí la entero etea cu Pablo isha. O uva lleva. Oye pitazo, hombre, hoy cual casea y dale. Pero que sé yo que fuera ya poke, lleva ñamungu eke. Pe ñande evangelio, pe Jesucristo me eva cuñande. Él la pensa de Yahuwah. Bueno. Pero sigamos, queridos amigos, esto es muy interesante. De eso pueden dar fe el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Pues de ellos recibí cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino para traer a Jerusalén a los que estaban allá y castigarlos. Bueno, esto es muy lindo, ¿verdad? Nos anima, esto ya nos fortalece y nos hace entender, ¿verdad?, a nosotros lo que estamos haciendo. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, cerca del mediodía, una luz del cielo muy brillante me envolvió de repente. Caí al suelo y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, el que tú persigues. Y ahí entonces está lo que nosotros estamos subrayando, ¿verdad? En el día de hoy estamos estudiando. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Queridos amigos, este versículo 9 es muy interesante. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no escucharon la voz que me hablaba. ¿Qué querrá decir esto, queridos amigos? Porque la luz, de cierta manera, tampoco no es que todos muchas veces ven, ¿verdad? Porque el Evangelio, San Lucas, San Juan utiliza mucho la luz, las tinieblas, el tesapeá, llevaré yesapeá, terandenesatú, el ciego. Aquí, sin embargo, te da como una cierta posibilidad. Muchos, dice, vieron la luz. Queridos amigos, la luz también significa para nosotros entendimiento, comprensión. Esta persona es una luminaria. Esta persona verdaderamente tiene luces, está iluminado, etcétera, etcétera. Como la luz, ¿verdad?, que esclarece, como la luz que te hace comprender y entender.
Entonces, queridos amigos, miren, si nos dice este versículo 9, los que iban conmigo vieron la luz. Oye, esa cuay, percibieron, entendieron, comprendieron. Pero ¿qué pasó? Pero no oyeron la voz que me hablaba. Queridos amigos, esto es demasiado importante. Aunque usted no lo crea, ella se lleva el programa, aunque usted no lo crea, pero no oyeron la voz que me hablaba. Y digo muchas veces lleva ya el allí a través de la razón. Ya esa cuál es. Está con el año de pues te va a llevar, ella se va a decir y la itaúga ya de pues te ve, nada, con la de itaúga, oñen botauga, y eso quiere decir no escuchar, no oyeron la voz del que me hablaba. En síntesis, no enducéis, no hay peor ciego, peor sordo en este caso, digamos así, que aquel que no quiere escuchar. ¿Cómo no hay peor ciego que aquel que no quiere ver? Bueno, volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas, y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en
en la forma en que lo hicieron. Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel. Y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento, y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles. Así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Miércoles 11 de septiembre, Jesús sana a un paralítico. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo sin mi
pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor, de que me vale Jesús. En el silencio te abro mi corazón. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Y hoy, de una manera especial, el versículo 9 nos dice directamente: los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Queridos amigos, aquí sabemos, como todo libro de la Biblia, es un libro teológico. Vais en la teología, theos, logos. Theos, griego, Dios. Logos, estructura, conocimiento, forma de presentar, estudio, ¿entiendes? Tratado, veo la logos, palabra. Entonces la teología aquí que nos presenta, queridos amigos, lo que nos quiere enseñar sobre Dios, evidentemente es que, y ande muchas veces, ya la inmundaje. Porque eso pues no podemos esconder. Nadie, queridos hermanos, nadie puede decir nadie puede decir, ¿verdad? Estoy aquí, y así, queridos amigos, lastimosamente tenemos entre nosotros situaciones muy difíciles de
del sentido de comunidad. Estuve escuchando ahí, ¿verdad?, algunos reportajes en la radio, y la diputada Cuera, senadora Cuera, ciertas situaciones de malversación, en Mocañera Plata, ¿verdad? ¿Qué es plata de la gente? O sea, y eso no es ahora nomás, eso siempre, ¿verdad? Siempre. Pero una vez más, ahora pues sale más a luz, ¿verdad? No diga tú y ni a luz, porque la de europea enseguida es una chillarra, radio pedimos ir chillarra, de la televisión pedimos ir de nada, ¿no? De chillarra, de la calabozo, lo que sea. Reñe agüere, agüere, fulano de tal, o mondas agüe, fulano de tal, o mocañes agüe, fulano de tal, o moíes agüe, la jova lleva al frente para que unos cuantos se puedan entonces beneficiar, o sea, robar juntos. Por eso que el Papa Benedicto XVI decía directamente, si ustedes no cumplen y no hacen y no buscan el bien del pueblo, lo único que ustedes son es una banda, un grupo de bandidos. Un grupo de bandidos que solamente están buscando sus intereses. Y este es el que robó, sí, pero este es nuestro grupo, ¿verdad? ¿Entiendes? Pero los poderes, ¿verdad? La gente, los poderes, no puede. La intromisión, nosotros no. Ella como anda y cuando va a llevar la pucata, la jovarecuera lleva. ¿Por qué? Y porque, queridos amigos, esto está demostrando, pero demasiado abiertamente, que estamos en una corrupción total, ¿verdad? Pero aquí la corrupción, ¿saben cuál es, queridos amigos? Es la corrupción ya hasta de la forma de pensar, la forma de actuar. Ustedes saben muy bien, y cuántas veces hemos hablado, que el pensamiento, la idea, es lo que lleva a nuestro accionar. Nuestro accionar es lo que poco a poco forma nuestro comportamiento, porque nos comportamos de esa manera, como nosotros accionamos. Y esa repetición, ¿verdad?, del comportamiento es lo que va formando los hábitos. Y los hábitos tantas veces repetidas, ¿verdad?, los hábitos repetidos, ciertamente que forman ya tu carácter, o sea, tu forma de ser, el carácter, la persona. Yo soy así. Y por lo tanto, es el carácter el que va a dirigir siempre tu destino. Así de sencillo, queridos amigos, entonces nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que entender, ¿verdad? Porque aquí te dice demasiado bien y no hace falta ni dar demasiado vuelta, y como yo suelo decir, no sé si hace falta explicar todo esto. No sé si hace falta que yo tenga que decir lo que significa este versículo 9, porque él solo ya explica todo. Los que iban conmigo vieron la luz. O sea, vieron la luz. Oye, esa morán, oye, esa guapa poner. Pe fulano de tal peango o monta. A pe grupo pea umiango o monta. O ya por la iba ahí. Pero yo digo un ejemplo nomás, ¿verdad, querido amigo? Pero apliquen usted a la lista cualquiera de los males que nosotros estamos haciendo contra nuestra misma familia, contra nuestra misma sociedad, contra nuestra misma nación, contra nuestro mismo partido, contra nuestra misma municipalidad, contra nuestra misma familia. Todo eso, queridos amigos, en el fondo nosotros vemos la luz. Es decir, nos damos cuenta, pero no escucharon la voz que me hablaba. No enducéis, no nos enducéis. Te bañé a otro lado. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.